Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nombre de la Clínica Alemana. Queremos darle la bienvenida por estar en esta charla y agradecer su presencia. Bueno, mi nombre es Gonzalo Fernández, yo soy médico, especialista en medicina del deporte de la Clínica Alemana. Trabajo en Alemán Sport y bueno, hoy día vamos a hablar sobre un tema bien importante que es el retorno deportivo de personas que han tenido COVID, ¿cierto? ¿Cuáles son las consideraciones médicas que hay que tener con este tema? La presentación, bueno, voy a primero hacer una pequeña introducción acerca de lo que es el COVID. Después vamos a hablar sobre un poquito cuáles son sus repercusiones en el cuerpo, ¿cierto? Sobre todo las que están relacionadas con el tema deportivo y actividad física. Después vamos a hablar sobre el retorno deportivo propiamente tal. Y finalmente vamos a hablar sobre algunas consideraciones relacionadas con el retorno deportivo, sobre todo con las normas ministeriales, un poquito de cómo volver a hacer deporte. Pero un poquito tengo aquí un problema con el... Ahí está. Bueno, como ustedes saben, en este momento nosotros estamos inmersos en una pandemia mundial, ¿cierto? Producida por este virus. Los últimos datos muestran que hay al menos 35 millones de infectados a nivel mundial de COVID, con un número de fallecidos que ya va por sobre el millón de personas a nivel mundial y con un porcentaje de mortalidad o letalidad cercano entre el 2 y el 4% de las personas que tienen esta enfermedad. En Chile en particular, hasta el momento van más o menos 470.000 personas infectadas con 13.000 personas fallecidas, ¿cierto? Con el test positivo y una tasa de mortalidad, o sea, un porcentaje, perdón, de mortalidad o letalidad promedio, ¿cierto? En torno a los 2,7% de las personas que tienen esta enfermedad. Ustedes saben que esto, bueno, obviamente partió, ¿cierto? En China a principios de año, se fue desperdigando a través del mundo hasta llegar a nuestro país. Y bueno, países que ya han superado un poco esta emergencia, hemos visto que en este último tiempo ha aparecido este pequeño o en algunos casos rebrote importante en algunos países europeos, así que hay que obviamente estar atentos porque no sabemos muy bien cómo se va a comportar en nuestro país para adelante. Todos sabemos, ¿cierto? Y nos han hablado mucho en distintas campañas de televisión, radio, a través de las normas ministeriales, que este virus se infecta a través de estas gotitas que uno expulsa, ¿cierto? Al toser, al hablar, al estornudar. Y lo que sucede aquí es que la persona infectada, ¿cierto? Expulsa estas microgotitas y se dispersan por el aire y la persona que no está infectada puede recibir esta carga viral y producir la enfermedad. Y por eso es que todas las recomendaciones que todos conocemos de distanciamiento social y uso de mascarilla y protectores faciales, ¿cierto?, son muy importantes de mantenerlos hasta que tengamos una vacuna efectiva para este virus. A la vez también no olvidar que también el virus se puede contagiar al tener contacto con superficies que han sido contaminadas por estas gotitas y que el virus puede permanecer ya, de acuerdo a varios estudios, hasta 9 días en superficies plásticas. Por lo tanto, ahí la recomendación obviamente es a desinfectar regularmente los lugares donde haya eh, gente, ¿cierto? O algún tipo de personas que estén circulando en esa zona. Se ha visto que todos los desinfectantes habituales en base a alcohol tienen un efecto muy positivo en la desinfección. Por lo tanto, tener ojo siempre con este tema. El coronavirus, como ustedes ven aquí en la foto, es un virus que tiene básicamente tres elementos fundamentales en su estructura. Uno es su material genético, que está representado aquí por este como enjambre, ¿cierto?, amarillo, que lo que corresponde es al RNA, que es donde se
obtiene el código genético del virus y el cual se utiliza cuando el virus entra a las células para replicarse. Después tiene una membrana, que es este espacio en rojo, ¿cierto? Que es la que la protege del medio. Y tiene estas espículas, ¿cierto? Que se llama el spike, la proteína spike o proteína S, que es la proteína que reconoce a la célula huésped y es la cual se une hacia la célula por donde el virus entra, ¿cierto?, al organismo y se replica. Este es el ciclo por el cual el virus entra al organismo y después sale o se replica hacia el resto del organismo. Ustedes pueden ver como aquí, en una primera etapa, a través de estas proteínas spike, se adosan a estos receptores que hay aquí en la célula. Eso hace de que el virus ingrese a la célula. Posteriormente parte su proceso de replicación, ¿cierto?, a través de su material genético. Ese proceso de replicación hace que se generen todas las proteínas que forman el virus y finalmente se produce un virus maduro que es expulsado por la célula hacia el torrente sanguíneo y empieza a circular en todos los organismos, en todos los órganos del cuerpo. Este ingreso obviamente se hace a través de las células que están en la mucosa respiratoria. Por eso que es un virus que obviamente produce inicialmente síntomas respiratorios, pero después cuando ya se empieza a replicar puede producir daño al resto de los organismos. La enfermedad por el COVID tiene básicamente dos fases. Una fase que se llama de incubación y replicación viral. En esta fase el virus, como les mostraba anteriormente, infecta la mucosa respiratoria, se replica y produce síntomas similares a una gripe habitual. ¿Qué significa eso? Básicamente fiebre, tos, dolor de garganta, malestar general. Y la evolución de este virus va a depender de la respuesta inmune adaptativa que uno tenga. Y por eso es que en personas que son más jóvenes o que tienen un mejor estado de salud, pueden, con esta respuesta inmune, en el fondo, curarse de la enfermedad en forma temprana sin producir ningún tipo de complicación. Sin embargo, las personas que tienen una enfermedad más severa, por ejemplo, una enfermedad crónica como es diabetes, hipertensión, gente de más edad, o enfermedades pulmonares de base, tienen una respuesta inmune un poco más deteriorada y eso los hace más susceptibles a tener una enfermedad más severa. En la fase 2 ya se produce una etapa que se llama inflamatoria, en donde el cuerpo, el organismo, ¿cierto?, de la persona que está infectada genera una respuesta inmune que es exagerada y ahí se liberan varios mediadores que están en el proceso de inflamación que se conocen como citoquinas. Probablemente ustedes habrán escuchado este término en los múltiples reportajes que han salido en todo tipo de prensa, ¿cierto? Y estas citoquinas lo que hacen es aumentar la permeabilidad de unos pequeños vasos sanguíneos que se llaman capilares y eso hace que se genere líquido en los alvéolos pulmonares y se genere todos los síntomas ya respiratorios más severos como son los ahogos, ¿cierto?, la dificultad para poder respirar y la necesidad de utilizar ya oxígeno o algunas medidas de ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Súper importante tener en claro que los síntomas, de acuerdo a los informes epidemiológicos que se han visto acá en Chile, muestran que los síntomas principales que se asocian a este virus son el dolor de cabeza, los dolores musculares, la tos, el dolor de garganta, la fiebre, la anosmia, que es la pérdida de olfato, la geusia, que es la pérdida de obtener el sabor de las comidas, ¿cierto?, diarrea, ahogos, dolor torácico, dolor abdominal y otros. Ahora, desde el punto de vista de los primeros síntomas que aparecen con esta enfermedad, siempre está la fiebre como el primer síntoma indicativo de este tipo de infección y después vienen los relacionados con dolores musculares, tos y todos los demás que les comenté.
Hay que tener claro que este virus produce complicaciones que son bastante importantes. La más relevante, obviamente, es la complicación que produce a nivel pulmonar. En muchos pacientes que no son capaces de, a través de su respuesta inmune, de poder eliminar este virus de forma temprana, se produce una neumonía viral, que es lo que se ve aquí en estas imágenes, ¿cierto? En donde se produce, como les comentaba anteriormente, la inflamación y acumulación de líquido en los alveolos, que es las células pulmonares en donde se produce el intercambio de gases. Pero además de la neumonía se producen algunos otros elementos que pueden influir mucho en todo lo relacionado con retomar la actividad las actividades de vida diarias, ¿cierto? Habituales, y también las actividades deportivas, como son la hiperreactividad bronquial postviral, que en el fondo lo que sucede aquí es que los bronquios quedan muy reactivos, ¿cierto? Y ante cualquier tipo de estímulos, como sean cambios de temperatura, ejercicio o incluso medicamentos, se produce una pequeña disminución del diámetro bronquial y eso nos genera obviamente la sensación de ahogo o de cansancio con actividades que antes no nos generaban este tipo de problemas. Y también lo otro que se puede producir, ¿cierto? Relacionado con la misma hiperreactividad es una tos seca que puede durar a veces 2 hasta 3 meses post-infección y que también genera un problema cuando uno quiere retornar a la actividad física ya de mayor intensidad. Después, otras complicaciones pulmonares que se han visto con este virus es el tromboembolismo pulmonar, ¿cierto? Que es cuando se produce una obstrucción, ¿cierto? A nivel pulmonar y eso de los vasos que tienen que ver con el pulmón y eso genera también a veces a futuro algunos problemas relacionados con la capacidad respiratoria de las personas que han tenido este problema y eso requiere obviamente un tratamiento específico, kinesiología, y eso va a implicar un periodo más largo de recuperación. Y por último también está la fibrosis pulmonar, que es básicamente cuando ya el pulmón queda, como por decirlo de alguna forma, cicatrizado, con muy poca posibilidad de expansión, y eso genera ya una limitación importante en todo lo que es la parte, ¿cierto?, de actividades vida diaria, deportes, incluso hay gente que tiene este problema y que con el tiempo necesita varios tipos de medicamentos para poder disminuirlo y a la larga pueden tener complicaciones más severas. Las complicaciones cardiológicas también son bastante frecuentes en los pacientes con este tipo de infección. De entre un 8 a un 20% de los pacientes que han tenido COVID presentan algún tipo de complicación cardiológica. Y eso básicamente se resume en 4 problemas. Uno es el aumento, ¿cierto?, de los valores de presión arterial, que obviamente pueden desencadenar problemas cardiovasculares, infartos, problemas a nivel cerebral. Después las arritmias, ¿cierto?, que en algunos casos se han asociado incluso con algunos episodios de lo que nosotros conocemos como muerte súbita, que es que cuando el corazón empieza a latir de manera desordenada, puede generar un paro cardiorrespiratorio. La miocarditis viral es probablemente la complicación más frecuente que se ha visto en el COVID. La miocarditis significa que este tejido que se llama miocardio, que es este músculo que está, ¿cierto?, en la parte interna del corazón, producto de la infección viral, se inflama y eso produce obviamente que el corazón trabaje de manera inadecuada, que se genere lo que se llama en algunos casos una insuficiencia cardíaca, es decir, que el corazón no sea capaz de poder bombear de manera adecuada la sangre que necesita el cuerpo, y eso produce obviamente decaimiento, sensación de ahogo y dificultad para el retorno deportivo. Por último, el infarto agudo del miocardio también es algo que se ha visto en pacientes con COVID, sobre todo en pacientes que han estado hospitalizados y por lo tanto obviamente es algo que se estudia cuando los pacientes llegan a estar hospitalizados producto de esta patología. También el COVID es una causa muy importante de caquexia y sarcopenia. La caquexia es básicamente el enflaquecimiento o pérdida de peso que ocurre
cuando una persona deja de comer por mucho tiempo. Y la sarcopenia es la pérdida de masa muscular que ocurre producto de algunas patologías. En el caso del COVID hay varios elementos que ayudan a que estos procesos se produzcan. En términos de la sarcopenia, bueno, todo lo que es estar en cama por periodos largos de tiempo, los dolores musculares, la fiebre, genera una pérdida de masa muscular muy, muy importante. Y por otro lado, la pérdida de peso está asociado obviamente a que uno pierde las ganas de comer, ¿cierto? Pierde también el olfato, el gusto, por lo tanto eso hace de que uno coma o ingiera menos alimentos. Y a la vez también se producen algunas alteraciones a nivel de las proteínas, como la albúmina, ¿cierto? Que es una proteína que tenemos todos circulando en la sangre, que disminuye producto de toda la inflamación, la fiebre, ¿cierto? Y todos los procesos que conlleva esta enfermedad, que también hacen que uno pierda tanto musculatura como peso. Y esto es algo que lo hemos visto mucho y que obviamente afecta de manera muy, muy relevante, ¿cierto?, a todas las personas que quieren volver a hacer deporte, ya que cuando uno pierde mucha masa muscular o mucho peso, obviamente queda muy débil y le cuesta mucho más retomar la actividad deportiva habitual. Aparte de lo que les comentaba de los problemas pulmonares y cardiológicos que ocurren con el COVID, además el COVID afecta a múltiples otros órganos, tanto a nivel de la piel, ¿cierto?, con diferentes tipos de lesiones, tipo alergias o urticariales. A los riñones también puede producir a veces una insuficiencia renal aguda, puede producir, ¿cierto?, un sangramiento a nivel renal, pérdidas de proteínas, producto de que la función renal no es la adecuada, inflamación a nivel del hígado, ¿cierto? A veces se pueden producir también problemas cerebrovasculares, como son los accidentes de este tipo, inflamación o encefalitis, que eso produce estados de confusión, pérdidas de la noción de dónde uno está, ¿cierto? Dolor de cabeza, etc. Y a la vez también pueden haber problemas a nivel intestinales, que ustedes imagino ya lo han escuchado, que es fundamentalmente dolores abdominales, náuseas y diarrea. Por lo tanto, cuando uno sale de esta enfermedad, lo que uno siente es como que un tren pasó por encima de uno, ¿cierto? Queda muy agotado, como les decía, queda en ocasiones con alguna complicación pulmonar o cardiológica asociada a esta enfermedad. También uno puede quedar, ¿cierto?, con estos problemas de pérdida de peso o de musculatura. Y eso a la larga se traduce, ¿cierto?, en estos elementos que están aquí, que es un poco de pérdida de capacidad aeróbica y anaeróbica, es decir, pérdida en cuanto a la resistencia para poder realizar cualquier tipo de esfuerzo, ya sea de esfuerzos habituales como es caminar, subir una escalera, no sé, hasta incluso meterse a la tina para poder ducharse, ¿cierto? Hasta ya actividades deportivas más intensas como es trotar, correr o jugar algún tipo de deporte. Como les decía, hay una pérdida importante de masa muscular. Se estima que más o menos uno pierde entre un 20 o un 30% de la masa muscular cuando uno está en un estado de reposo y de inflamación como el que se produce durante esta enfermedad. Y además, que es muy importante, al perder masa muscular uno pierde también la capacidad de tener patrones motores adecuados para los deportes. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que uno pierde coordinación, pierde agilidad, pierde la capacidad para poder cambiar de dirección rápidamente, pierde también un poco la capacidad de poder hacer un esfuerzo muy rápido, que nosotros denominamos como potencia muscular. Y eso obviamente genera un riesgo mucho mayor de tener lesiones al momento de volver de tener este tipo de patología. Con todo este contexto, ¿cierto? Es que nosotros tenemos que ver o evaluar cómo es el retorno deportivo de las personas que tienen o que han tenido una infección por COVID-19. Y en ese aspecto es muy importante discernir o definir tres tipos de pacientes porque son completamente distintos. Uno son los pacientes asintomáticos, que son aquellos pacientes que tienen la infección pero no han tenido síntomas. Este tipo de pacientes necesita obviamente de algunas
recomendaciones que son muy distintas a las personas que son sintomáticas, o sea, que han tenido los síntomas de la enfermedad, pero que se han tratado ambulatoriamente, eso quiere decir que se han tratado en su casa, o los pacientes que han tenido la enfermedad y que han sido tratados hospitalizados. Cada uno de estos tres tipos de pacientes tiene recomendaciones distintas porque obviamente el grado de compromiso de la salud de una persona asintomática no tiene ninguna relación con una persona que ha estado hospitalizada, requiriendo oxígeno o incluso bajo un proceso de ventilación mecánica. Los pacientes asintomáticos nosotros los definimos en dos tipos de pacientes en relación al retorno deportivo. En los deportistas amateur, que son aquellos deportistas que practican actividad física en forma recreativa, y los deportistas competitivos o de elite que ya requieren una actividad física de mayor intensidad. En los deportistas amateur, que son asintomáticos, se recomienda que suspendan la actividad física por 14 días desde que su PCR salió positiva, que es básicamente hacer la cuarentena, ¿cierto?, que se recomienda, pero sin hacer actividad física. ¿Por qué? Porque uno no sabe que ese paciente es asintomático hasta que pasaron los 14 días y no tuvo síntomas. Y como hemos visto anteriormente, cuando uno ya tiene síntomas puede tener algún grado de inflamación a nivel del miocardio, algún compromiso pulmonar, y el ejercicio en ese caso no va a ser una buena compañía o una buena estrategia para la recuperación de ese paciente. Nosotros siempre recomendamos una evaluación médica previa al retorno deportivo, ya sea del médico que vio a este paciente, que le pidió la PCR, puede ser un internista, un cardiólogo, un broncopulmonar, puede ser el médico general o médico de medicina del deporte, el médico que ustedes tengan a mano. Pero es importante porque, de todas formas, aunque no hayan tenido síntomas, es muy relevante evaluar que no haya habido pérdida en el peso importante, pérdida de la función muscular, que no haya ningún síntoma que uno pueda pesquisar, ¿cierto?, o signo que se pueda pesquisar a través del examen físico. Y aquí el retorno deportivo se considera el adecuado para este tipo de deportista, un entrenamiento que sea leve a moderado y que se empiece a realizar, ¿cierto?, después de la cuarentena, y que en un plazo de 15 días, más o menos 2 semanas, uno vuelva al nivel normal de actividad física. Después, más adelante, les voy a explicar lo que es un entrenamiento leve a moderado. Los deportistas de elite o amateur competitivo, ahí la recomendación es parecida, ¿cierto? Uno tiene que suspender la actividad física por 14 días, ¿cierto?, por el periodo de cuarentena. Se recomienda la evaluación médica previa al retorno deportivo, y aquí además se hacen algunos exámenes para estar seguros que este deportista que tiene una actividad física de mayor intensidad no corra ningún peligro al volver al deporte. ¿Qué exámenes complementarios se piden? Básicamente algunos exámenes de laboratorio para ver cómo está la infección, para ver si hay parámetros de inflamación que estén muy elevados. Se piden normalmente algunos exámenes cardiológicos, que es para checar que el corazón esté en buenas condiciones. Eso normalmente es un electro y algún estudio de imagen, como es el ecocardiograma. Y también normalmente se pide alguna evaluación pulmonar, ya sea de imágenes fundamentalmente, como es una radiografía. Aquí el tipo de retorno deportivo también se recomienda que sea un entrenamiento inicialmente leve a moderado y que gradualmente vaya a una intensidad más alta. Aquí obviamente, como son deportes o deportistas de elite o competitivos, normalmente la vuelta al deporte de mayor intensidad se logra en un periodo más corto de tiempo, normalmente en una semana. En los pacientes que son sintomáticos, pero que no han sido hospitalizados, es decir, las personas que han tenido esta enfermedad y que la han llevado o la han tratado en su casa sin necesidad de requerir oxígeno, ¿cierto?, o ningún soporte de los que uno da cuando los pacientes están hospitalizados, se recomienda un periodo de suspensión de actividad física de 14 días desde, eso sí, en este caso, desde finalizados los síntomas.
es distinto a los anteriores. Aquí se toma en cuenta no cuando se hizo la PCR, sino que cuando dejó de tener síntomas relacionados con la enfermedad. Sí o sí en estos pacientes hay que hacer una evaluación médica deportiva, ¿cierto? Previa al retorno deportivo. Es fundamental. Aquí se hacen exámenes, como les decía, tanto cardiológicos, broncopulmonares, de laboratorio. Los exámenes de laboratorio aquí son más extensos, ¿cierto? Ahí a veces uno tiene que pedir la ayuda o la opinión de un especialista en el área, como es el cardiólogo y el broncopulmonar. Y el tipo de retorno deportivo en estos pacientes normalmente es un entrenamiento leve a moderado o incluso se requiere un periodo de rehabilitación kinésica cuando uno en la evaluación médica ve que este deportista o este paciente ha quedado con algún problema de los que comentábamos anteriormente. Y ahí la vuelta a intensidad normal de deporte nunca va a ser antes de un mes. Normalmente estos pacientes se demoran entre 30 a 45 días en poder llegar a hacer el deporte que ellos hacían habitualmente. Así que aquí el consejo, porque este es probablemente el número más grande de personas que tenemos dando vueltas, es a tomárselo con calma, a ir al médico, a su médico, al médico que le hizo el diagnóstico de la enfermedad o a las especialidades que ya le comenté, para evaluarse previo a la vuelta de la actividad física y estar seguros de que no va a haber ningún problema cuando vuelvan al deporte. Los pacientes sintomáticos hospitalizados, aquí ya es un mundo aparte. Estos han sido los pacientes que han estado en un mayor, con una enfermedad mucho más de mayor gravedad, ¿cierto? Han requerido habitualmente oxígeno, han utilizado a veces algunos medicamentos que son, que producen algunos efectos secundarios. Por lo tanto, estos pacientes quedan con muchos más problemas para volver a la actividad física. Normalmente quedan con un poquito más de ahogo residual, como les comentaba anteriormente. Estos pacientes pierden mucho más musculatura, mucho más peso y por lo tanto aquí el periodo de suspensión de actividad física va a ir de acuerdo a la indicación del médico que lo está tratando y normalmente ese periodo puede, incluso cuando hay una miocarditis, ser de al menos hasta 6 meses de suspensión de actividad física. Así que aquí estos pacientes hay que tener mucho ojo y seguirlos muy al callo, individualizados, hacer controles periódicos para ver cómo van mejorando. Sí o sí, una vez que ya su médico lo dé de alta para la actividad física, sería bueno hacer una evaluación específica, ¿cierto? Para ver cómo está sobre todo la parte musculoesquelética, como les comentaba anteriormente, la parte muscular, la parte cardiológica. Y normalmente aquí el retorno deportivo de estos pacientes sí o sí incluye kinesiología. La quine puede ir de una quine muy básica o enfocada en los síntomas más respiratorios, hasta una quine más orientada al reintegro deportivo. La intensidad de este ejercicio va a ser de acuerdo a los exámenes cardiológicos y pulmonares que se hayan hecho y a la evaluación kinésica, pero normalmente este periodo de kinesiología para este tipo de pacientes puede durar fácilmente 2 a 3 meses. Así que estos pacientes tienen que irse también con mucha calma, tienen que ser muy bien monitorizados por su médico tratante y hay que trabajar en conjunto con el kinesiólogo para definir cuándo pueden volver a sus deportes ya o actividades más habituales. ¿Cuáles son los elementos para definir la intensidad del ejercicio? Porque, como les comentaba anteriormente, los pacientes que han estado con la enfermedad y que uno les recomienda volver a una actividad leve a moderada, es importante decirles ¿a qué se refiere uno con una intensidad leve a moderada de ejercicio? Bueno, aquí como pueden ver hay una tabla que considera los METs, ¿cierto? Que es un índice que mide como el gasto de energía que uno genera por el ejercicio. Y se denomina una intensidad moderada a las actividades que van de 3 a 6 METs. Y aquí, por ejemplo, sería una caminata rápida, una bicicleta tranquila, el golf, natación lenta, jugar tenis doble, ¿cierto? Un baile intenso y una bicicleta moderada estarían dentro de lo que es una actividad física de moderada intensidad. Otra forma de medir la intensidad es a través de la percepción subjetiva de esfuerzo, que es una escala que se utiliza mucho, sobre todo en el ámbito kinésico,
en donde uno considera 0 como un ejercicio que no produce ningún tipo de esfuerzo físico, es decir, más que un ejercicio, una actividad que no produce ningún tipo de esfuerzo físico, como sería estar sentado, por ejemplo, y después va hasta el 10, en donde es un ejercicio extremadamente pesado. Se considera un ejercicio de intensidad moderada cuando hay un Borg menor o igual a 4. Y como les digo, esto es una percepción subjetiva del paciente. El otro indicador que se ocupa mucho y que yo lo recomiendo bastante porque ahora casi todas las personas tienen algún celular, ¿cierto? Algún reloj que puede medir el pulso, o uno mismo puede medirse el pulso, sobre todo aquí a nivel carotidio, es tomar cuál es la frecuencia cardíaca máxima, que se calcula en términos generales. Bueno, pueden haber algunas variaciones, pero una fórmula como bastante fácil de recordar es 220 menos la edad, y se recomienda trabajar a un 60-75% de la frecuencia cardíaca máxima. Por ejemplo, un deportista que tiene 40 años, su frecuencia cardíaca máxima va a ser 180, y si uno saca el 60-75%, es más o menos entre 110 y 135, 140 latidos por minuto. Y esa es una forma bastante sencilla y simple de poder determinar la intensidad del ejercicio, que está como en el fondo a mano de casi todas las personas que hacen deporte. Cuando uno hace un entrenamiento de fuerza, ahí lo que se recomienda es retomar trabajando con un peso que sea el 60-65% del peso o la resistencia que uno utiliza de manera habitual, disminuir el número de repeticiones, sobre todo en ejercicios que son funcionales, es decir, los ejercicios que uno hace con el peso del cuerpo, y aumentar, ¿cierto?, la duración de las pausas de recuperación. Esto significa partir de a poco, ¿cierto?, controlado. Si uno queda muy cansado, bueno, darse el tiempo para recuperarse. Si está muy cansado, bajar el número de repeticiones y regular, como les comentaba, la resistencia en términos de los pesos o bandas elásticas o el elemento que uno utilice como para fortalecer. Muy relevante siempre es tener en cuenta las normativas ministeriales. Todo el retorno deportivo va de la mano, ¿cierto?, de este plan que todos hemos escuchado y que conocemos bastante bien, que es el plan paso a paso. Y el plan paso a paso nos habla de estas 5 etapas, ¿cierto? La etapa 1, que es la cuarentena; la etapa 2, transición, que ya casi todas las comunas, por lo menos la región metropolitana, están en ese paso. El paso 3, que ya es preparación. El 4, que es apertura inicial, donde hay poquitas comunas, y ya la apertura avanzada. Tener en claro que, bueno, en el paso 1 de cuarentena uno no debe hacer actividad física en espacios públicos, aunque sean abiertos o cerrados, y ahí solo uno puede realizar actividad física en la casa de uno a través de, bueno, aplicaciones, clases por videoconferencia o similares. En la etapa 2, las actividades deportivas están permitidas solo de lunes a viernes. Eso también es bien importante tenerlo claro, ya que en esta etapa uno, cuando ha tenido que ir a trabajar o qué sé yo, de repente que el fin de semana las personas igual salen a hacer sus actividades deportivas. En la etapa 2 solo es de lunes a viernes, y los deportes colectivos pueden realizarse con un máximo de 10 personas en espacios abiertos. Eso hay que tenerlo súper claro. Sin público, obviamente. En la etapa 3 de preparación, que ya es una etapa un poquito más avanzada, se puede realizar actividad deportiva y participar en deportes colectivos con un máximo de 5 personas en lugares cerrados y de 25 en lugares abiertos. Aquí es súper importante decir que los gimnasios públicos, en general, en esta etapa todavía no pueden funcionar. Sí funcionan los gimnasios relacionados con kinesiología o reintegro deportivo, pero no así los gimnasios como los conoce uno habitualmente. Y aquí la novedad es que ya en espacios o lugares abiertos se pueden hacer deporte hasta con 25 personas. Obviamente también sin público. Y en la etapa 4 ya, los deportes colectivos se pueden realizar ya en espacios cerrados con un máximo de 10 personas y 50 personas en lugares abiertos
también sin público espectador. Esto es como ya aquí uno podría jugar un baby fútbol de 5 contra 5 en un gimnasio cerrado, y aquí ya uno podría hacer algún tipo de evento un poco más masivo deportivo. Y en la etapa 5 ya las actividades deportivas ya prácticamente están liberadas. Lo único que hay que tener ojo es con el público, que no puede ser más allá de un 50% de la capacidad del recinto. Tener siempre en claro estas normativas, porque esas normativas están pensadas básicamente para evitar el contagio, dependiendo de la etapa en que uno está del paso a paso, y esas etapas están definidas por elementos como el número de personas contagiadas, la positividad de la PCR, cómo está la capacidad hospitalaria en la UCI. Entonces, importante ser lo más responsable y respetuoso de este tipo de normas. Si uno quiere saber en qué fase está la comuna, bueno, ahí yo les recomiendo este sitio, que es el www.gov.cl. Uno busca en su comuna, ¿cierto? Y ahí va saliendo el tipo de paso en que uno está, si está en el 3, en el 4, en el 2, si está en cuarentena, etc. Bueno, algunos puntos claves de la presentación a modo de resumen, tener súper en claro, ¿cierto?, de que la pandemia no ha terminado, todavía estamos en esta situación especial. Como les dije al principio, hay una gran cantidad de contagiados a nivel mundial. Chile también ha tenido su número importante de personas que han tenido esta patología, así es que mantenerse alerta, recordar que el virus es altamente contagioso, por lo tanto las típicas recomendaciones de aislamiento social, distanciamiento, uso de mascarilla, es muy relevante mantenerlo hasta que tengamos una vacuna disponible. Tener claro que este virus produce efectos en varios órganos. Desde el punto de vista del deporte, muy importante las alteraciones que ocurren a nivel pulmonar, ¿cierto?, a nivel cardíaco con la miocarditis, ¿cierto?, y lo que tiene relación con la pérdida de masa muscular y de peso que afecta al sistema musculoesquelético. Recomendado en el 100% de los casos que si uno ha tenido esta patología, hacerse una evaluación médica previa al retorno deportivo para estar seguro de que no haya ninguna complicación. El retorno va a depender de las características clínicas de la enfermedad, como les comentaba. No es lo mismo la patología en un paciente que ha sido asintomático o en un paciente que ha sido asintomático pero ha estado en su casa versus el paciente hospitalizado, que es de una complejidad mucho mayor. Y por último, que siempre vale la pena recordar, es que hay que hacer un seguimiento, ¿cierto?, de las recomendaciones ministeriales, ya que eso nos va a llevar a un retorno deportivo también seguro, ¿cierto?, sobre todo cuando uno va a utilizar espacios abiertos o públicos. Recordarles que nosotros, bueno, tenemos nuestro centro de medicina deportiva en la dehesa, se llama Alemana Sport. Este centro tiene características bien particulares, es un centro que está aparte de la clínica en términos físicos, por lo tanto, y está orientado tanto a la medicina deportiva, traumatología, nutrición, psicología, a toda el área kinésica y también de entrenamiento. Comentarles que ahí estamos trabajando, ¿cierto?, con todas las medidas de seguridad en toda la parte kinésica y reintegro deportivo. Ya en la etapa que está Lower Necheca, en la etapa 3, ya se pudo implementar algunos entrenamientos, ¿cierto?, en espacios físicos, en espacios abiertos, siguiendo todas las normativas ministeriales, y que por supuesto tenemos toda el área médica también enfocada para poder darles un servicio de buena calidad y poder asegurar, ¿cierto?, un retorno deportivo con el menor riesgo de patología o lesiones. Aquí va un poquito la literatura o las referencias, por si quieren ahí guardar esto. Aquí salen las experiencias de distintos países, tanto de la parte, ¿cierto?, de la Europa como de Inglaterra, ¿cierto?, la parte americana, Holanda. Todos han ido haciendo sus protocolos, ¿cierto?, y esto es una enfermedad nueva y por lo tanto tenemos que apoyarnos entre todos para llegar a un buen protocolo de retorno deportivo seguro en las personas que han tenido esta patología y evitar en este tipo de retorno también que otras personas se infecten.
Bueno, muchas gracias. Si quieren pasamos a las preguntas. Déjenme salir de acá. Aquí. Si tienen cualquier duda o preguntas, porfa, aquí en el recuadrito yo los voy a ir leyendo y voy a ir tratando de responder sus inquietudes. Ya, aquí hay una pregunta que dicen que debiese ser evaluada la atención médica para poder autorizar o no la actividad física. Lo que les comentaba anteriormente, bueno, ahí hay que hacer primero una evaluación médica en términos de ver qué tipo de enfermedad tuvo el paciente o deportista, ¿cierto? Saber si fue asintomático, sintomático, tratado en su casa o hospitalizado, ¿cierto? Hay que chequear bien cuáles fueron los medicamentos que utilizó durante el periodo de tratamiento de esta patología. Después, obviamente, hay que saber si hay algún tipo de factor de riesgo que puede haber hecho que esta patología sea más complicada, como es, por ejemplo, hipertensión, diabetes, obesidad, que son todos elementos que pueden favorecer a que la patología sea más intensa. Después, a nivel del examen físico, bueno, ver obviamente elementos cardiopulmonares, como es si aparece alguna signología de algún problema pulmonar o cardiológico, que tomar la presión, el pulso, el peso, evaluar la parte muscular y esquelética, y después hacer exámenes complementarios cuando los requieran. Y con eso poder determinar si puede o no volver a la actividad física. ¿Qué referencia respaldan eso? Bueno, ya los mostré al final de la presentación. Que dice, soy maratonista, pero estuve 3 meses sin entrenar por la pandemia. ¿Será recomendable hacerme un chequeo médico antes de retomar el entrenamiento? Sí, en general nosotros recomendamos que después de un periodo de para deportiva, siempre es bueno chequearse con su médico de cabecera para evitar el riesgo sobre todo de lesiones producto de esta pérdida de capacidad aeróbica y también, como les comentaba, de masa muscular. Las personas que hayan tenido COVID y quieran retomar sus clases de actividad física, ya ha pasado meses, ¿pueden igual sufrir algún problema respiratorio cardíaco? Como les comentaba, eso va a depender del tipo de enfermedad que haya tenido. Si hay cualquier duda, yo lo que recomiendo ahí es pecar de exagerado y, como les comentaba anteriormente, ir sí o sí a su médico para que lo evalúe y le dé el pase para el retorno deportivo. Esta es una súper buena pregunta, si el uso de mascarilla es recomendable para realizar actividad física. La norma ministerial dice que en espacios abiertos uno puede hacer deporte sin mascarilla. La mascarilla para hacer actividad física no es tan recomendable porque nos produce problemas para poder hacer el intercambio gaseoso habitual, ¿cierto? Se acumula CO2 por la respiración, uno se cansa mucho más. Por lo tanto, la mascarilla clásica no es muy recomendable. Hay algunas mascarillas que sí tienen filtro y que permiten hacer actividad física de mejor forma. Esas mascarillas sí, obviamente son mucho más caras, pero podría ser una alternativa si estás preocupado por el tema del contagio. La anosmia y la eugenesia, que es la pérdida de olfato y gusto, bueno, hay personas que hasta el día de hoy se mantienen con esos síntomas. Lo normal es que esos síntomas desaparezcan, habitualmente desaparecen a la semana o a más tardar un mes, 2 meses, pero hay reportes de casos que se han mantenido con este problema. Es una enfermedad nueva, obviamente, y por lo tanto hay que hacer un seguimiento más a largo plazo para poder responder 100% a esa pregunta. Chuta, el tema de los gimnasios, aquí preguntan, ¿en el contexto de un gimnasio ante una posible apertura de esto, se debería mantener la mascarilla puesta en todo momento o debería ser retirada al realizar cardio? Ahí hay un gran tema. La verdad es que si uno quisiera hacer una actividad
cardiovascular intensa en un espacio cerrado, este debería ser un espacio que debería estar aislado del resto de los deportistas y debiese ser sanitizado entre un deportista y el otro. En ese momento tú podrías no utilizar la mascarilla siempre y cuando esté en estas condiciones. Si está en un espacio abierto, como habitualmente se utilizan en los gimnasios normales, lo más probable es que no se pueda realizar una actividad cardiológica, aeróbica, perdón, de alta intensidad. Doctor, pregunta, aquí estoy iniciando mi actividad deportiva después de sufrir COVID y mi resistencia ha bajado mucho y me canso muchísimo. ¿Cómo puedo ayudar a la vuelta a la normalidad de los pulmones u otros órganos complicados? En el caso tuyo, Cristian, es un caso que obviamente requiere de una evaluación médica y probablemente te van a recomendar hacer kinesiología, ¿verdad? Porque si estáis muy complicado desde el punto de vista de la resistencia y te cansas mucho, lo que va a necesitar inicialmente va a ser una kine más bien de tipo respiratorio, mejorar todo lo relacionado con tu dinámica respiratoria y de a poquito ir trabajando en volver a tener una buena musculatura y después retomar tu actividad física habitual. Bueno, ahí respondimos todas las preguntas e inquietudes relacionadas con la charla. Le agradezco enormemente la asistencia a esta actividad. Para nosotros como clínica siempre es muy importante tener contacto con nuestra comunidad, ¿cierto? Poder responder sus dudas, inquietudes, informarlos. Y bueno, cualquier duda o inquietud que quede en el aire, obviamente a través de nuestro centro de extensión pueden enviarla y nosotros se las vamos a contestar. Muchas gracias por su atención.